Y estamos de regreso en la edición AM en de Atacama Noticias. Estamos junto a Ubaldo Basoa, juez de garantía de Copiapó. Ubaldo, muy buenos días. ¿Cómo está, magistrado? Buenos días, Daniela. Muy contento de estar acá en Atacama Noticias, pudiendo explicar un poco a la ciudadanía a través de este medio de comunicación por internet la situación en la que estamos y un poco cuál ha sido la labor del Poder Judicial durante estos días de conmoción social, que creemos como Poder Judicial que es muy importante acercar un poco nuestra labor a los ciudadanos para que ellos sepan que a pesar de todo lo que ha sucedido, nosotros hemos estado ahí al pie del cañón ejerciendo nuestra labor que tenemos establecida en la Constitución y las leyes de la República. Eso es muy importante de destacar, magistrado, esto sobre todo por, como usted bien señala, el rol que están cumpliendo. La ciudadanía también tiene que enterarse sobre cuál es este para que nos pueda comentar. Bueno, nosotros como juzgado de garantía, nuestra obligación es controlar un poco el poder punitivo del Estado a través del procedimiento penal establecido. Me explico. Existe un poder judicial, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Nosotros somos el poder judicial y como poder judicial nuestra labor fundamental es resolver los asuntos de nuestra competencia de manera ojalá clara, ojalá oportuna y ojalá eficiente. De hecho, nuestro lema es al servicio de todas las personas. Ese es el lema del Poder Judicial. Y en esas funciones fundamentales, nosotros como juzgado de garantía tenemos la obligación de velar por los intereses y por las garantías constitucionales de todos los intervinientes. Los intervinientes en un proceso penal no solamente son los imputados, también son los fiscales, las víctimas, quienes ejercen las querellas, y también los defensores que defienden a los imputados. Entonces nuestra labor ha sido durante todo este periodo resguardar esos derechos, porque no solamente está en juego los imputados y sus libertades, sino también está en juego el orden público que se ejerce a través de la acción penal pública que ejercen los fiscales. Perfecto. Háblenos un poco también sobre estos controles de detención que durante los últimos días también hemos visto que han ido en crecimiento. Lo vimos en el estado de excepción, que fue un aumento que fue gradual, digamos. Usted mismo lo decía hace unos días atrás. Ha sido también que se ha visto que han incrementado. ¿Cómo es este procedimiento de los controles de detención y cuál es el rol también que cumplen ustedes como juzgado de garantía? Bueno, lo primero, hacerle presente a la ciudadanía que durante esta etapa, desde el 18 de octubre a la fecha, los controles de detención se han incrementado aproximadamente en un 30%. Para responder a ese llamado, nosotros hemos contado con las mismas personas, por tanto, por judicial y a través de los juzgados de garantía ha ejercido una labor que no ha parado, que es 24/7, que es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos hemos constituido como jueces de garantía en hospitales, nos hemos constituido en comisarías para ver cómo están los imputados detenidos, porque nuestra labor también es velar que cuando a ti te privan de libertad, te restringe tu derecho al libre desplazamiento, se restringe solo ese derecho, no otros derechos. Por ejemplo, muchas veces llegan los imputados a la audiencia, nos comentan, mire, sufrí golpes que no corresponden a una detención. Entonces, en ese caso, nosotros les tomamos las denuncias, esa denuncia se remite también a la Fiscalía, porque toda persona que sufre un delito o que presencia un delito tiene la obligación o el derecho de denunciarlo y se debe investigar. Nosotros estamos resguardando los derechos de todos. Entonces es importante que la ciudadanía lo sepa, porque hoy en día, en momentos en los cuales se habla de que el Estado de Derecho está muy en juego, está muy en jaque, nosotros hemos seguido cumpliendo nuestra labor constitucional. Nuestra labor constitucional es estar ahí, al pie del cañón, y esa labor la hemos ejercido y la vamos a seguir ejerciendo con mucho ímpetu, con muchas ganas, porque nosotros somos jueces, la mayoría, y yo creo que todo, el 100% en realidad, más que la mayoría, somos jueces porque sentimos pasión por lo que hacemos. Lo hacemos con mucho grado, somos servidores públicos ante todo. El eslogan del Poder Judicial es al servicio de todas las personas. Y tratamos de ese eslogan hacerlo carne día a día en nuestras labores. Entonces, queremos en el fondo que la gente entienda que nosotros como jueces, muchas veces poco entendida, a veces se confunde con la labor de los fiscales, pero nuestra labor es más acotada. Cuando una persona la detienen, hay una obligación legal de dentro de 24 horas de esa detención pase a presencia de un juez de garantía. Una vez que pasa, nosotros controlamos, a ver, bueno, ¿usted por qué lo detuvieron? Y le decimos, fiscal, dígame esta persona por qué está detenida aquí, a qué hora fue detenida, controlamos que se cumpla ese plazo de 24 horas, a ver, ¿esta persona tiene lesiones o no tiene lesiones? Si tiene lesiones, ¿por qué se produjeron esas lesiones? Después le pregunto a la persona, señor, esas lesiones, ¿por qué las tiene? Y si me dice que lo agredieron, bueno, oficiemos, tome la denuncia al señor fiscal, investigue, y si la lesión es más grave, tal vez sería necesario oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo eso se ha hecho y todo eso ha funcionado. Entonces, en un momento en el cual está en jaque muchas veces la situación, la institucionalidad, la tranquilidad de la ciudadanía que nosotros estamos trabajando, que no hemos parado ni un día y que seguiremos haciéndolo porque creemos que esa labor es fundamental para resguardar los derechos de las personas.
Hay muchos casos acá en la región de Atacama durante todas estas jornadas de movilizaciones que ya se van a cumplir un mes, digamos, este día viernes, si no me equivoco. Han habido muchos casos de denuncias posteriores, por ejemplo, después de hacer los controles de detención, donde ustedes hayan registrado que efectivamente se han efectuado ataques, digamos, a las personas, como lo que usted señalaba, con golpes. Mire, antes que todo, hacer una precisión respecto a la labor de nosotros. Nosotros resolvemos casos concretos. No somos encargados del orden público. Esa es la función del orden público a través del Poder Ejecutivo, que la ejerce a través de las policías, que son comandadas en la investigación por los fiscales. Entonces nosotros lo que nos llega es un caso concreto, y ese caso concreto con 1, 2, 3, 4, 5 detenidos, llega y nos dice, bueno, estos son los antecedentes que yo tengo para haber detenido a esta persona. Y nosotros eso es lo que analizamos. Entonces es a veces un poco complicado hacer un análisis general, en el cual nosotros podemos decir, sí, se han violentado a las personas, o sí, se han excedido en el uso de la fuerza. Tampoco nos corresponde como institución, porque el encargado de ver el orden público, como bien le señalaba yo, es el Poder Ejecutivo. Y eso es súper importante en lo presente, porque en un Estado democrático de derecho, el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Legislativo, independiente del Poder Ejecutivo. A nosotros tampoco nos llama, y eso también es tranquilidad para la gente, no nos llama el intendente o el gobernador o un ministro para decirnos, sí, mire, quiero que resuelva esto, otro, porque nos interesa que todas estas personas que cometido este tipo de delitos estén privadas de libertad. Eso sería ilegal, sería una vulneración a la Constitución, y nosotros podríamos denunciarlo incluso. Eso no sucede. Nosotros resolvemos con independencia. Entonces, como nosotros resolvemos el caso concreto, yo te puedo decir en un caso concreto, sí, mira, en este caso hay antecedentes para pensar que tal vez hubo un exceso en el uso de la fuerza. Y si yo creo que es así, le voy a decir a la persona, mire, sí, usted tiene el derecho a denunciar, puede hacerlo ahora. Si lo hace ahora, yo recojo esa denuncia, la remito al Instituto de Derechos Humanos y a la Fiscalía para que se investigue. Ahora, si no hay mérito incluso, todo el mundo puede denunciar. Entonces, incluso a veces yo escucho denuncias que digo, bueno, usted puede hacer denuncia, puede ser que yo de repente digo, bueno, esta denuncia no está tan clara, pero de todas maneras usted lo puede denunciar y de todas maneras la voy a remitir al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque usted tiene el derecho a denunciar cualquier hecho que considere que es constitutivo de delito. Entonces, yo sé que hoy en día estamos en un clima convulsionado, donde claramente han aumentado los controles de detención. Y en esos controles de detención, nosotros hemos tenido que responder. Antes normalmente teníamos en un día 15 detenidos, ahora hemos tenido 70, por ejemplo, para hacer un dato así, más bien duro. Entonces, en esos 70, claro, hay veces en las cuales la detención es declarada ilegal, que es parte de nuestra labor. Pero ese porcentaje, si tú me preguntas si ha aumentado considerablemente, yo te diría que ha aumentado en la medida que han aumentado los detenidos. Pero un aumento así tan significativo en el número de ilegalidades, yo te diría que no. A pesar de que sí hay detenciones ilegales, así como también en periodos de normalidad, no como ahora en esta convulsión, también los hay, porque muchas veces las policías cometen errores porque no son organismos técnicos desde el punto de vista jurídico. Ellos ejercen su rol más bien desde la perspectiva policial, y es entendible que así sea. Y por eso también es labor propia tanto de fiscales como jueces muchas veces, a través de gestiones interinstitucionales y capacitando constantemente a las policías en el respeto de los derechos fundamentales. Magistrado, ¿y qué es lo que pasa también cuando las personas ya pasan a control de detención y ya siguen avanzando un poco como en estas pautas que hay al interior de los tribunales? Luego ellos son formalizados y algunos de ellos pasan a prisión preventiva. Sí. ¿Cómo se está manejando esto de las prisiones preventivas, sobre todo acá en la región de Atacama, considerando que, por ejemplo, la cárcel de Copiapó es una de las cárceles que tiene mayor cantidad de hacinamiento? Sí. Mira, bueno, te explico un poco el procedimiento que nosotros hacemos. La persona es detenida, el fiscal dentro de las primeras 12 horas puede o bien dejarlo en libertad, en espera de citación solamente del Ministerio Público, o bien pasarlo a control de detención. Cuando esta persona pasa a control de detención, se pone a la disposición del juzgado en un plazo máximo de 24 horas. Llega a la audiencia. En la audiencia nosotros hacemos todo este control en el cual le preguntamos al fiscal, bueno, ¿por qué está esta persona detenida aquí? Esta persona puede estar detenida porque fue sorprendida cometiendo un delito en calidad de cómplice o autor, y no me tiene que el fiscal acreditar eso. En un clima de conmoción donde hay muchas personas en una marcha haciendo muchas cosas, es lógico que cueste a las policías determinar, bueno, qué cosa estaba haciendo cada uno de aquellos. Entonces, eso ha generado tal vez hoy en día que los procedimientos sean más complicados de analizar. Una vez que se controla la detención y que yo digo, bueno, sí, esta persona está bien detenida, que eso generalmente en casos de flagrancia, es decir, cuando sorprendía flagrantemente cometiendo un delito, el que lo está cometiendo, el que huye del lugar, por ejemplo, el que huye del lugar con un televisor, en el caso típico del saqueo o robo del lugar no habitado. Ahí el fiscal me tiene que acreditar, sí, este televisor
corresponde a tal tienda. Nosotros nos contactamos con el administrador de dicha tienda, vimos el código, corresponde a la tienda, y la tienda dice sí, es nuestra, es del saqueo de tal día. Entonces yo digo sí, entonces usted está bien detenido por el delito de robo en lugar no habitado. O bien, si no lo sorprendieron saliendo del lugar, si usted está bien detenido por el delito de receptación, que es cuando yo tengo una especie que proviene de un hecho ilícito. Entonces, comprenderás que cuando hay 70 detenidos y se tiene que controlar en 24 horas, es muy probable que a veces no se cuente con todos esos antecedentes, que no se puedan contactar derechamente con la persona dueña, tal vez, o en la tienda de cual sale ese televisor. Entonces, ahí muchas veces hemos tenido que declarar ilegal la detención. Entonces, ahí cuando tú declaras ilegal la detención, el fiscal puede de todas maneras formalizar y pedir medidas cautelares. Y ahí el juez resolverá si sí o no corresponde, teniendo en consideración que ya esa evidencia que se obtuvo al momento de la detención tal vez pierde fuerza al momento de acreditar en un juicio el delito por el cual está detenido. Pero yendo más al callo de tu pregunta, una vez que la persona se controla la detención y la detención se declara legal, lo normal es que el fiscal proceda a formalizar cargo. ¿Qué es la formalización de cargo? La formalización es cuando el fiscal le comunica a la persona: yo lo estoy investigando por esto, porque usted entró a tal lugar, sacó esta especie, o porque usted fue sorprendido en la vía pública con esta especie, que es una especie que corresponde a un delito de robo en lugar habitado en la tienda ABCX, la que usted prefiera. Entonces, hay dos etapas que se hacen en forma conjunta, pero que en realidad constituyen una sola etapa. En primer lugar, el control de detención, que normalmente viene seguido inmediatamente de la formalización. Y una vez que se formaliza cargo, el fiscal dice: sí, voy a pedir medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares tienen por objeto resguardar ciertos actos del procedimiento. En primer lugar, resguardar la seguridad de la sociedad. En segundo lugar, resguardar la seguridad de las víctimas. En tercer lugar, resguardar los actos del procedimiento. Me explico que el acto del procedimiento es que, por ejemplo, esta persona, si queda en libertad, tal vez va a ser complicado para reunir antecedentes de la investigación. O bien, esta persona se va a fugar y no va a venir a las próximas audiencias. Entonces ahí el fiscal no expone los antecedentes que tiene. Y nosotros vemos según esos antecedentes y según lo que está en la ley, porque nosotros tampoco decidimos según lo que nosotros creemos o lo que nosotros nos tinca, sino que hay ciertos parámetros en la ley. La ley nos dice, bueno, si esta persona fue formalizada por un delito que tiene pena de crimen, es un antecedente para decretar la prisión preventiva. Si esta persona ha sido formalizada por delitos de igual o mayor pena, es un antecedente para decretar la prisión preventiva. Si esta persona tiene condenas anteriores, también es un antecedente. Entonces ahí nosotros decidimos cuál es la cautelar más adecuada, que no siempre es la prisión preventiva. Muchas veces hay medidas cautelares distintas, por ejemplo, un arresto domiciliario total, un arresto domiciliario parcial. Va a depender de cuál es el delito imputado y cuál es la gravedad. Ahora, el tema de las cárceles. Yo entiendo eso. Copiapó es una ciudad que tiene una deficiencia en su capacidad carcelaria. La cárcel está muy hacinada. Y en ese sentido nosotros como jueces hemos hecho valer eso. Hace unos años atrás ya se hablaba de que tenía un hacinamiento cercano al 200% a la cárcel de Copiapó. Sí, la verdad es que es una situación que tenemos pendiente. Se han presentado proyectos, se han puesto primeras piedras para poder construir una nueva cárcel en Copiapó. Esperemos que eso pronto ocurra, pero también tranquilizar a la ciudadanía en el sentido que nosotros cuando una persona va a la cárcel, nosotros entendemos que es la última, se llama siempre en derecho a la última ratio. Es la última opción. Yo dejo preso a una persona cuando no tengo otra opción para resguardar los actos del procedimiento, no de manera arbitraria. Y siempre eso lo sustento en la ley. Entonces, nosotros, en primer lugar, si una persona nos dice, mire, tengo problemas en la cárcel y hay posibilidad que me agredan, yo lo primero que hago, le digo a Gendarmería, bueno, esta persona señaló que podían agredirla, entonces resguárdela, sepárela del resto de la población penal. O bien vea la posibilidad de llevarlo a otro centro penitenciario, porque usted tiene la obligación, siempre ponemos los oficios de resguardar tanto la integridad física como psíquica de las personas. Además, como si esto no fuera poco, nosotros todas las semanas, el último día hábil de cada semana, concurrimos a la cárcel. Hay un juez de garantía que va todas las semanas a la cárcel, vamos haciéndolo según un turno, y se pasa lista a todos los imputados. Todos los imputados tienen derecho a salir. Nosotros les pasamos lista, les comentamos la última resolución de su causa, le decimos usted tiene audiencia tal día, si quieren hablar con su defensor, muchas veces nosotros le anotamos y citamos al defensor para que lo vaya a ver. Recibimos escritos de ellos, recibimos peticiones, muchas de esas peticiones a veces tienen que ver con temas carcelarios internos, y cuando son así nosotros las hacemos llegar a la autoridad competente. Le decimos a Gendarmería, mire, sí, esta persona tiene un hijo y quiere ir a una audiencia de familia para pedir que el hijo lo pueda venir, lo contactamos a través de la asistente social. Nosotros hacemos toda esa labor porque nos interesa y entendemos que quienes están privados de libertad son personas,
son personas y las vamos a ver todos los días, recogimos sus inquietudes, tratamos de resguardarlo. Ahora, esta situación lamentablemente no depende de nosotros, todos quisiéramos que las cárceles no estuvieran tan llenas, que tuviéramos efectiva reinserción social. A veces eso cuesta mucho y obviamente tenemos que avanzar como país, también dice relación muchas veces con los recursos que contamos. Y también es un tema que obviamente en el futuro, a partir de todo este tema de demandas sociales, se debería poner en el tapete, porque nuestras personas privadas de libertad, los presos, en la medida que tengan una mejor estadía en la cual se puedan hacer un oficio, se puedan reinsertar, también eso implicaría que vamos a tener menores tasas de reincidencia. ¿Y en qué es lo que afecta, digamos, a todo este proceso la querella en contra de todos quienes resulten responsables de diversos delitos que interpuso el intendente Patricio Urquieta hace unos días atrás en Copiapó? Porque ahí él invoca una ley de seguridad interior del Estado. Sí. Bueno, estamos claros que este último tiempo hay una situación de conmoción social en la cual han ocurrido muchos delitos y también se han mezclado estos delitos muchas veces con las legítimas demandas de la ciudadanía. Como bien te señalaba, hay poder independiente. El poder ejecutivo es el que tiene que velar por el orden público. Y dentro de esa función que tiene el intendente, él tiene que interponer los recursos que la ley le entrega. Y dentro de esto está invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es cuando hay ciertas situaciones de conmoción social que generan ciertos estallidos que es necesario resguardar el orden público. Cuando el intendente pone esta querella, nosotros la recibimos en el tribunal, vemos que cumpla con todos los requisitos legales, formales, y nosotros tenemos la obligación de remitirla al Ministerio Público. El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar. Nosotros no investigamos estos delitos. ¿Qué involucra que sea auspiciada o en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado? Significa que el Ministerio Público cuenta con otras herramientas de investigación que realmente son más intrusivas. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público está investigando delitos y requiere una medida que vulnere las garantías constitucionales, por ejemplo, interceptación telefónica, una orden de entreregistro, tiene que pedir autorización a los jueces. Nosotros tenemos que ver si hay mérito suficiente y decimos, sí, mire, intercepta el teléfono de esta persona porque en realidad esta persona está perseguida por un delito de narcotráfico, o bien por un delito de robo con violencia o de violación, etc. En estos casos, el Ministerio Público, sin entrar al detalle más profundo, cuenta con herramientas de investigación que son más laxas para poder desarrollar su investigación de mejor manera. Y además hay ciertas agravantes de responsabilidad que se pueden invocar, que eventualmente si una persona es sorprendida y ya se acredita que participó en un hecho delictual, esta pena podría verse incrementada con una agravante de responsabilidad. Eso es lo que implica en sí cuando se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ahora, para nosotros desde el punto de vista judicial, esto se va a traducir en que el Ministerio Público va a investigar en virtud de las facultades que le confiere esta ley, pero cuando ellos tengan ya antecedentes en los cuales puedan decir sí, vamos a imputarle cargo a una persona, nuevamente van a tener que pedir la audiencia de formalización, vamos a citar a una persona y ahí nosotros vamos nuevamente a resguardar. A ver, está bien, usted hizo tal y tal diligencia para acreditar tal y tal delito. ¿Esto está fundamentado en la ley? Sí, en esta ley la fundamenté. La defensa va a poder defenderse y va a tener un adecuado debido proceso, que es lo que en el fondo nosotros estamos llamados a resguardar. Y con el tema de, por ejemplo, que sí es rol de ustedes de fijar un poco el tema de las penas, ¿eso cambia también al tener esta ley invocada? Lo que pasa es que las agravantes y atenuantes de responsabilidad lo que hacen es establecer o modificar el marco en el cual nosotros nos manejamos habitualmente. Mira, en un ejemplo más bien básico y coloquial, una pena de presidio menor en su grado mínimo. Son 61 días 540, es una de las penas que más se aplica. En estas penas, cuando tú tienes un agravante, tú no puedes, y ningún atenuante, tú no puedes aplicar el grado más bajo. Es decir, tú no podrías aplicar entre 61 y 300 días. Tienes que aplicar de 301 a 540. Entonces, hay que ver ahí, por eso digo que nosotros resolvemos casos concretos. Porque tú vas a decir, bueno, pero esta persona tiene un agravante porque, por ejemplo, el delito se cometió durante un tumulto social, que es un agravante que está en el artículo 12, número 10 del Código Penal. Pero yo digo, bueno, pero él además tiene un atenuante porque tiene irreprochable conducta anterior. Entonces, ahí esas se compensan, se entiende que una a una, y ahí tú puedes recorrer toda la pena. Y ahí tú tendrás que velar por otros mecanismos para ver cuál es la pena más adecuada, porque también nosotros como jueces, insisto, nuestras decisiones no son antojadizas. Entonces, nosotros digamos, bueno, si yo puedo aplicar de 61 a 540 porque ya compensé racionalmente, como si se está atenuante con esta agravante, ahí yo tendría que ver, bueno, pero este delito que usted cometió, ¿qué daño provocó?
¿A quién afectó? ¿Fue un delito tan grave o no lo fue tanto? O en realidad, por ejemplo, hay distintos tipos de delitos. Por ejemplo, una amenaza, si bien es grave, cuando yo te digo te voy a pegar, te voy a matar, es un delito de peligro, pero cuando yo voy y te agredo y te pego y te golpeo, ya te generé la lesión. Entonces hay que ver, bueno, si este delito generó más daño, ahí yo puedo recorrer la pena y establecer racionalmente cuál es la pena que yo creo adecuada según un criterio determinado. Ahora también es cierto, y también para tranquilizar a la ciudadanía, nosotros somos jueces, somos seres humanos y nos equivocamos igual que todos. Si nosotros en algún momento cree uno de los intervinientes que cometimos un error, que dimos más pena que la que deberíamos haber dado, o menos pena que la que deberíamos haber dado, están los recursos. Nosotros no nos mandamos solos, está la Corte de Apelaciones, en la cual no uno, sino 3 ministros podrán decir, sí, mire, en realidad este juez de garantía se excedió, dio mucha pena, o dio una medida cautelar muy grave. En realidad cambiamos una medida cautelar más baja. Y también al revés, o no, este juez se excedió, esta persona debería haber quedado privada de libertad, o esta persona debería haber sido condenada a mayor pena. Sí, en realidad subámosle la pena. Entonces, claro, esta medida excepcional de haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado da herramientas para investigar y también eventualmente podría, a través de las circunstancias atenuantes y agravantes que establece, tal vez agravar una pena determinada. En ese sentido, preguntarle también, por ejemplo, por qué se presentan estas medidas cautelares cuando ustedes están, por ejemplo, Sí. Porque pasar la prisión preventiva es una medida cautelar. Claro. Mira, las medidas cautelares tienen por objeto garantizar en general varios aspectos. Yo algo te adelanté recién. La seguridad de la víctima, en primer lugar. La seguridad de la sociedad. Los actos del procedimiento. La seguridad de la víctima es cuando, en el fondo, hay antecedentes concretos que esta persona va a atentar, ya sea contra la persona o bienes de la víctima. Por ejemplo, caso típico, unas lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Si esta persona agredió a la víctima, a su expareja o a la madre de sus hijos, yo puedo pensar que hay un antecedente serio de que esta persona va a tal vez intentar volver a agredirla. Sobre todo cuando muchas veces estas personas han tenido varias condenas o varias causas contra la misma víctima. Entonces ahí yo puedo decretar una medida cautelar que puede ser la prisión preventiva o puede ser una de menor entidad. La prisión preventiva, como bien te decía antes, es la última opción, es cuando ya no queda nada más. Cuando digo, bueno, si no lo dejo preso, es probable que esta persona salga y tal vez mate a esta persona. Ahí yo debo pensar seriamente, sí, en realidad es mejor que la deje presa, por lo menos durante el procedimiento para resguardar a la víctima. Pero yo también podría decretar únicamente la prohibición de acercarse a la víctima. O también podría decretar la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima. O bien la prohibición de comunicarse con la víctima. Todas estas son medidas cautelares. O también podría decretar un arresto domiciliario nocturno. Porque me digo, sí, mira, en realidad todas las agresiones han sido en la noche. Entonces, y la víctima vive en un domicilio separado del imputado. Entonces voy a dejar que esta persona durante la noche esté en su casa de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Entonces hay un gran parámetro en el cual nosotros nos manejamos, no es siempre la prisión preventiva. De hecho, en este periodo desde el 18 de octubre a la fecha... ¿Cuáles iban a ser como las medidas que más han aplicado durante este tiempo? Sí, bueno, hemos tenido 483 controles de detención desde el 18 de octubre. Esto es aproximadamente un 30% más de lo que en un periodo normal. En este periodo se han decretado 64 prisiones preventivas. Se han decretado 92 arrestos domiciliarios nocturnos. Se han decretado 57 arrestos domiciliarios totales. Se han decretado un sinnúmero de sujeción a la vigilancia de la autoridad. Sobre todo en el caso de menores, uno lo sujeta al control de Sename. Por ejemplo, Sename le dice, sí, mire, estos son menores de edad, en realidad quiero que lo controle durante el procedimiento para que esta persona vaya ciertos días a esta institución de Sename que está determinada por ley, vean que si esta persona está estudiando, si este niño tiene un hogar en el fondo donde alguien se preocupa de que no salga a generar desmanes. Si tú lo ves, el 64 prisiones preventivas de 483 es mucho menos incluso de la mitad. Por los cuales estas personas somos bien cuidadosos con la prisión. Evidentemente, yo lo meto a la cárcel, tal vez salga peor. Eso uno a veces lo sabe y hay que confiar en la reinserción. Mira, hay una estadística que respecto a las personas que son condenadas a penas privativas de libertad versus las que son condenadas a penas alternativas. Y en realidad la cantidad de personas que no vuelve a delinquir de las que han tenido penas alternativas, estas son penas de libertad, las cuales están sujetas a un control, es bastante más alta que las personas que han cumplido una pena efectiva. Es decir, el riesgo de reincidencia es menor.
Entonces eso lo tenemos presente al decretar las medidas y nosotros también hacemos un análisis en abstracto. Decimos, bueno, es probable que esta persona cuando sea condenada a una firma mensual. Entonces, si creemos aquello, lo más probable es que tratemos de optar por una medida cautelar que sea libertad. Perfecto. Muchísimas gracias, magistrado, por haber estado compartiendo junto a nosotros durante esta mañana. La verdad es que ha sido muy educativo también poder conocer cómo funciona el juzgado de garantía y también el rol que cumplen ustedes como magistrados en las distintas instancias. Gracias por haber venido a Atacama Noticias. Al contrario, Daniela, yo la verdad estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Nosotros como Poder Judicial nos interesa estar cerca de la ciudadanía, nos interesa que la ciudadanía sepa lo que nosotros hacemos, que sepa que hemos estado resguardando el Estado de Derecho, velando por los intereses de las personas. Siempre es bueno venir a este tipo de instancias porque nos permiten también estar más cerca. Muchas veces la gente cree que los jueces estamos muy arriba, pero somos personas normales que estamos dispuestas siempre a recibir a quien requiera alguna información y ayudar a quien lo necesite, porque ante todo, como te señalaba anteriormente, somos servidores públicos. Exactamente. Muchísimas gracias. Y nosotros a esta hora de la mañana hacemos una breve pausa, continúa nuestra sintonía porque volveremos con más